Hola, somos los Cheeky Grinders y vamos a hablar de un artículo de la doctora María José Mateos, profesora en la Universidad de Extremadura, en el que nos habla de la expresión, impresión y comunicación corporal. María José Mateos Carreras nos dice que después de estudiar muchos años lo que la expresión corporal puede aportar a la integridad del individuo, ha llegado a la conclusión de que la importancia reside en las manifestaciones expresivas de los demás, no en tanto en las nuestras, por lo que es ahí donde como docentes debemos prestar más atención. Antes de acudir a la escuela, nosotros como jóvenes acudimos con una serie de expresiones y sentimientos, unas maneras de expresar nuestros sentimientos que se ha investigado si son innatas o son aprendidas. Y según Alan Pease, un estudio que ha realizado, se ve que estas manifestaciones que realizamos nosotros son de manera innata. En este contexto, se dice que la expresión corporal tiene como última finalidad permitir la comunicación entre dos o más personas, por lo que la importancia nuestra como docentes, como he apuntado anteriormente, tiene que estar en intentar decodificar esas manifestaciones expresivas de los demás. En este contexto, nuestro trabajo se diversifica en tres vertientes: expresión corporal, por una parte, impresión corporal, por la otra, y por la última, comunicación corporal. Vamos a hablar de la expresión corporal. La expresión corporal aparece en las leyes de educación reclamando de los docentes dos objetivos fundamentales que voy a leer textualmente: posibilitar al individuo el desarrollo de las capacidades necesarias para poder manifestar a través del movimiento corporal sus emociones, sentimientos, estados de ánimo y deseos. Y por otra parte, conseguir utilizar estas capacidades para poder comunicarse con los demás. Definimos o entendemos por expresión corporal aquellas manifestaciones individuales, la capacidad de manifestar nuestros sentimientos al exterior, a nuestros compañeros que nos rodean, sin utilizar la palabra o sin necesidad de utilizarla, podríamos decir. La expresión corporal, nuestro trabajo como docentes debe ir encaminado a provocar la expresión y facilitar la comunicación entre personas. En este contexto podemos distinguir dos tipos de expresiones corporales. En primer lugar, encontramos la expresión corporal involuntaria. La expresión corporal involuntaria se refiere a aquellas manifestaciones físicas que desarrollamos sin querer expresar nuestro estado interior. Se refieren, por ejemplo, a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de andar, al perfume corporal que usamos. Y por otro lado tenemos la expresión corporal voluntaria, que son aquellas manifestaciones físicas que realizamos o expresamos con necesidad de expresar lo que tenemos interiormente, nuestro estado de ánimo. Teniendo en cuenta la definición de expresión corporal que hemos aportado anteriormente y aceptándola, no podemos olvidarnos de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es muy importante dentro de la expresión corporal porque hay que saber interpretar lo que nuestro compañero, si nos está hablando, quiere decirnos, sin necesidad de utilizar la palabra, no nos olvidemos. En ese contexto, la comunicación no verbal podemos dividirla en 5 vertientes. Podemos estudiarla en 5 vertientes: proxémica, áptica, kinésica, oculésica y facial. La proxémica se refiere a la utilización del espacio que realizamos al hablar con otra persona, y lo hemos visto en clase. Nosotros, cuando establecemos una conversación con un amigo, dependiendo del espacio que nos demos, tenemos más o menos confianza, eso se ve. Luego, la áptica se refiere a cómo el contacto físico que tenemos con la persona con la que hablamos. Es lo mismo, también lo vemos en clase, que dependiendo de la zona en la que toques al compañero al que estás hablando, tienes más confianza. No es lo mismo hacer un toque en el hombro que hacer un toquecito así, una caricia en la cara. Luego tenemos la vertiente kinésica, que se refiere a los movimientos y gestos corporales. Luego tenemos también la oculesia, que se refiere a las formas de mirar, que lo hemos visto que es muy importante, tanto en una conversación como, por ejemplo, en un baile. Mirar a los ojos no es tan fácil y dice mucho de nosotros si podemos mirar o no a los ojos, de nuestra confianza en nosotros mismos y en lo que tenemos con los demás. Y por último, tenemos la vertiente facial, que se refiere a los movimientos y expresiones faciales que tenemos. Nosotros, al hablar con una persona, realizamos muchas expresiones faciales que dicen mucho de nosotros o de nuestra opinión que tenemos respecto al tema que se está hablando, sin necesidad de expresar alguna palabra. Por último, decir que estas expresiones, esta comunicación no verbal, aunque se realice de forma voluntaria o no voluntaria, independientemente de eso, pasa a formar parte de nuestro repertorio cotidiano.
La impresión facilita las relaciones humanas, la comunicación entre nosotros. Es decir, manifiesta un lenguaje de gestos común que nos lleva a a expresarnos. Un ejemplo de ello fue cuando en la sesión que hizo Marta nos mandó tumbarnos a todos en el suelo, nos puso una canción y posteriormente teníamos que realizar un gesto en la cual teníamos que indicar qué era lo que nos había producido esa canción. Algunos pensaban, otros se ponían tristes, cada uno tenía un lenguaje corporal de gestos, pero todo el mundo nos conocíamos. La impresión corporal es el efecto que produce la interpretación de señales que provienen de otros cuerpos en movimientos. Es decir, elaborar una respuesta corporal cuando hay un manifiesto de otra. Uno de los grandes problemas que se puede llegar a producir, es que no exista un lenguaje de gestos común, y esto puede llegar a que no exista la comunicación. Otro ejemplo que tuvimos en la asignatura fue cuando Marta contó la pérdida de un familiar y a cada persona le provocó unos gestos diferentes, es decir, algunos lloraron porque les produjo muchas tristezas, a otro le hizo reflexionar, a otro le fue indiferente. La percepción la definimos como la acumulación de información usando nuestros sentidos fisiológicos. No siempre utilizamos los sentidos fisiológicos, sino a veces aparecen procesos cognitivos, como sería el caso de la percepción extrasensorial. Según Lowell, antes de un contacto visual con otras personas, tenemos nuestra primera impresión que nos llevamos en la postura del individuo. Luego, en el segundo aspecto que nos fijamos es en la cara. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el rostro de una persona es importantísimo para la comunicación. Es decir, intervienen muchísimo los músculos de la cara, la postura y la reacción del rostro ante las emociones. La percepción dependerá de varios factores. Cito textualmente: proximidad afectiva. Vimos en clase como cuando tenemos una comunicación con algunas personas, estas personas invaden nuestro espacio, es decir, no nos gusta que se aproximen mucho. Queremos que haya una distancia adecuada para entablar una conversación si no existe más confianza. La situación sociocultural, la sensibilización del receptor, es decir, dependiendo de nuestro estado de ánimo, influye mucho a la hora de qué respuesta y cómo va a ser la comunicación. Entablar una comunicación y nuestro grado de empatía. Por otro lado, tenemos la impresión está relacionada con otros factores. El aspecto físico, es decir, la postura del individuo influye mucho a la hora de la impresión que nos da esa persona. También los adornos que lleva. Ejemplo de ellos son las pulseras, los pendientes, las gorras, el contexto y la relación que tienes con esa persona. Es decir, no es lo mismo la comunicación que surge entre una persona que tienes una relación previa anterior con él a la comunicación que surge con una persona que desconoces y que no la conoces y no sabes por dónde puede responder. El objetivo principal es conseguir comunicarnos. La expresión corporal lo que realiza es un estudio en el que intenta buscar la finalidad profunda de la capacidad de interpretación de los gestos. Es decir, el principal problema que encontramos es la dificultad a la hora de leer los gestos y de su importancia. Según Vizuete, la impresión dependerá de la sensibilidad y de la empatía. La sensibilidad la podemos definir como capacidad de controlar lo que ocurre a nuestro alrededor con nuestros sentidos y que produce una emoción. Por lo tanto, la sensibilidad es el primer factor a tener en cuenta a la hora de comunicarnos. La emoción es un estado afectivo que surge de la reacción a un cambio orgánico. Esto puede ser esta respuesta de manera innata o adquirida, dependiendo de la experiencia, del carácter o la situación. Existen unos factores que lo determinan, que son la educación de una persona, su herencia
y el medio. Por eso nosotros como docentes debemos intervenir ofreciendo una gran variedad o mayor cantidad de diferentes estímulos para emocionar a nuestro alumnado y que puedan y busquen una manifestación de sus expresiones. Según Coleman, existen 6 categorías de emociones, que una es miedo, sorpresa, ira, alegría, tristeza y aversión. Existen 2 tipos de componentes emocionales. Uno son los componentes conductales particulares, son externos, son controlados y son basados en el aprendizaje familiar y cultural. Luego, por otro lado, están los componentes fisiológicos e involuntarios, que es para todos igual. Como ejemplo puede ser cuando nos aumenta el ritmo cardíaco ante una situación de peligro, o cuando temblamos cuando tenemos una situación de miedo. La empatía, según Gloria Rondero, lo define como la capacidad del ser humano de conectarse con otras personas para responder a las necesidades del otro, o compartir o intercambiar ideas y sentimientos creando un vínculo. También se define como propiedad de revivir vivencias de otras personas, especialmente en su estado emocional. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la empatía es necesaria dentro de la comunicación. La empatía resulta fundamental a la hora de comunicarnos, ya que nos permite compartir ideas con otra persona, además de conectarnos con esa persona. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de educar a los niños. No debemos tenerlo al principio, incluirlo en los primeros años de primaria de un niño dentro de la empatía, darla tal como es, sino tenemos que contar la empatía como una forma de comprensión de las diferentes situaciones y una forma de aumentar la atención de lo que ocurre a nuestro alrededor para poder, si es necesario, satisfacer las necesidades de los demás. Vamos a hablar de la comunicación corporal. La comunicación corporal es la relación que se establece entre los seres humanos más allá de los mensajes verbales, es decir, a través de gestos, expresión facial y otros aspectos que proporcionen a ese mensaje un carácter algo específico que sea que ese mensaje sea más efectivo. Como llevamos estudiando toda la vida en el colegio, la comunicación, para que sea efectiva, tiene que tener un emisor o receptor, un mensaje, un canal y una respuesta a ese mensaje, que debe ser proporcionada por el receptor del mensaje. Para que este mensaje se realice de forma efectiva, el lenguaje entre emisor y receptor tiene que ser el mismo, como muchas veces nos ha pasado en viajes al extranjero, en el que un emisor, es decir, nosotros, hablamos un lenguaje y el receptor, es decir, la persona nativa de ese país, habla otro lenguaje. Entonces, la comunicación no se produce efectivamente, ya que el lenguaje que hablan los dos personas, el otro receptor del mensaje, no es el mismo. Pasando a otro punto, también es muy importante que las dos personas que se comunican, el emisor y el receptor, tengan el mismo canal de comunicación y para que el mensaje que transmite uno a otro sea completamente efectivo. Como hemos visto en algunas actividades en este cuatrimestre, la comunicación entre emisor y receptor proporciona a ambos unas reacciones tanto internas como externas que son muy características de la comunicación corporal. Esto se ha visto en la actividad, por ejemplo, en la que hablaban dos personas sobre un tema determinado y una le decía a la otra lo que le ha podido proporcionar ese mensaje corporalmente hablando, es decir, el mensaje gestual, los gestos que hacía, la expresión facial y otros aspectos importantes que hacen de esa comunicación un aspecto muy importante.